Normalmente, igual lo suyo era empezar a soltar información o dar opiniones, pero yo hoy, si lo consigo, porque tengo aquí el ordenador atascado, voy a empezar quizás por el final, más que nada por si acaso alguien tiene prisa y dentro de un rato se tiene que ir, que por lo menos haya quedado algo claro, ¿no? Entonces, sobre la pregunta, ¿cómo evitar lesiones en nuestra vuelta al kite? Lo podemos hacer extensivo al kite o cualquier otro deporte. Yo, como resumen, os diría, eh, hay que mantener la forma física. Durante estas semanas ha sido quizás más complicado por la situación que hemos vivido de estar confinados en casa y no tener acceso quizás a las instalaciones o al material que veníamos usando normalmente. Luego, muy importante, y lo que sí que hablaremos luego en profundidad, es que tenemos que modelar el regreso, de qué manera vamos a volver a retomar esa actividad que anteriormente estábamos haciendo. Y luego también tener claro que lo que vamos a hacer es que de forma progresiva vamos a tener que ir recuperando ese rendimiento físico que igual en enero, a principios de febrero, podíamos tener y que obviamente la primera vez que salgamos al agua no va a estar con nosotros. ¿Vale? Luego, lo que sí que recomendaría y que es necesario para evitar las lesiones es poner en práctica y seguir procesos de recuperación después de esas sesiones de entrenamiento o de esas sesiones de navegación que hagamos. Ya luego hablaremos de cuáles son esos procesos. Realizar programas preventivos de lesiones. Profundizaremos o veremos un poquito cuáles son las lesiones más habituales en este deporte, en esta modalidad, y ver qué trabajo podemos hacer. Luego, y está en el ABC y en todos los mandamientos del deporte, realizar un buen calentamiento antes de entrar al agua. Seguro que la inmensa mayoría de los practicantes ya lo vienen haciendo, conviene no olvidarlo. Tener en cuenta, y muy importante, lo que es la hidratación, seguir manteniéndonos hidratados durante la práctica. Tener cuidado y elegir bien los materiales. Quizás después de todo este tiempo, pues vamos a coger el material, no lo hemos revisado y también hay estudios y hay mucha bibliografía que habla de que el mal estado del material o elegir un material inadecuado puede ser causa de una lesión. Por otro lado, protección solar, tenemos que tener cuidado, nos encontramos ya en una época del año con muchas horas de día, con un sol pues, que castiga y muchas de las lesiones que se producen en el ambiente náutico son producidas por la exposición al sol. Y luego, pues, otra cosa que hay que recomendar es seguir y cumplir las medidas específicas que nos vayan marcando desde las administraciones para volver a la práctica deportiva. ¿Vale? Entonces, esto va a ser el resumen. Yo creo que ya podríamos darlo todo por acabado a la pregunta de cómo evitar la aparición de lesiones. Ahora, si queréis, pues vamos a ir profundizando y yo os voy a comentar algunas cosas, ¿vale? Antes que nada, para saber, cuando queremos evitar algo, lo primero que tenemos que saber es qué es conocerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues sin tampoco enrollarnos mucho, pero sí que tenemos que tener en cuenta qué es una lesión. Cuando hablamos de una lesión, al final es algo que nos está sucediendo en nuestro organismo, en el cuerpo, y que lo que hace es que o limita o disminuye nuestro rendimiento a la hora de hacer esa práctica. Las lesiones pueden ser, en nuestro caso, en el ámbito pues, deportivo, también se dan en el ámbito laboral o en otros ámbitos. ¿Vale? En el mundo deportivo no se descubre nada diciendo que vamos siempre a remolque de las investigaciones, los avances y todo lo que aprendemos básicamente del fútbol. Es un mundo en el que se mueve mucho dinero, esas lesiones, esa limitación, el que no estén disponibles los jugadores, pues se traduce en pérdidas económicas y lo que hacen es que se investiga mucho y con todas las cosas pues, que se va avanzando, luego lo que hacemos es aplicarlo a otros deportes, ¿vale? Yo, cuando hablamos de lesiones en el mundo de la vela, en la experiencia que tengo yo en Copa América y Vuelta al Mundo y TP52, siempre ponemos un símil, y es que aquí estamos hablando de lesiones y al final hablamos de personas. Entonces es como si estuviéramos hablando de algo, de una máquina que se estropea, que deja de funcionar bien, en nuestro caso somos nosotros, son los tripulantes, son los deportistas, con la diferencia de que
Para las máquinas, habitualmente, pues disponemos de un catálogo, disponemos de distribuidores que les podemos llamar y reemplazamos esas piezas o reemplazamos la máquina. En el caso de los deportistas es mucho más complicado, no es ni tan sencillo, no se pueden cambiar las piezas tan rápido, hay que seguir unos procesos de recuperación y muchas veces tampoco los deportistas o los tripulantes son tan fácilmente reemplazables, ¿no? Entonces ahí yo lo que siempre hago es intentar reflexionar y decir por qué en el deporte somos capaces de nosotros gastar o invertir dinero en los mejores materiales, ya sea en bicicletas de carbono, en cometas, en tablas, en lo que sea, y a lo mejor no estamos destinando ya no solo el dinero, sino tampoco el tiempo o la importancia a nosotros mismos, a cuidarnos y a recuperarnos o en caso de que tengamos alguna pequeña señal de que algo está ocurriendo, enseguida poner el remedio antes que llegar a una situación mucho más traumática o complicada, ¿vale? Entonces, una vez que ya hemos hablado de la lesión y de la importancia que para mí tienen las lesiones, obviamente yo, como me dedico a esto, tengo que decir que es muy importante, si no, no tendría sentido ni conseguiría trabajar. Entonces, podemos ya profundizar un poco en las lesiones que suelen ocurrir en el deporte del kite. Y eso es tan sencillo como buscar información y vemos que la mayoría de las veces son abrasiones o golpes que nos damos, golpes contra otros riders, contra otros practicantes o golpes de impacto con el agua o con elementos duros, ¿vale? ¿Qué lesiones se dan a nivel articular? Sobre todo de tobillo y rodilla, teniendo en cuenta la cantidad o el tipo de saltos y de maniobras que se practican en el kite. Y luego, pues, lesiones propias del ambiente marítimo o, como decíamos antes, de la exposición al sol y la deshidratación que se puede dar. ¿Cuáles son las causas o por qué se producen esas lesiones? En la mayoría de los casos, la bibliografía habla de pérdidas del control del kite, con lo cual podemos asociar que el nivel y el conocimiento y la práctica, el nivel técnico de un deportista a mayor nivel, pues conlleva, por un lado, menor riesgo de lesiones porque tiene más control del kite, si bien también viene asociado a que al ser mejores tenemos una mayor exigencia, quizás más horas de práctica, quizás probar un determinado tipo de maniobras que en el nivel amateur no se hace, con lo cual también se puede compensar y decir, no, es que los pros también tienen más lesiones, ¿no?, que los amateurs. Luego colisiones, que en este caso tenemos que plantear no solo si dependen de nosotros, sino que pueden depender de otros factores, en este caso de personas ajenas, que igual tenemos colisiones que no es por nuestra causa o por culpa nuestra, con lo cual también podemos asociar que el conocimiento del reglamento, el conocimiento de las reglas de paso y de las prioridades puede ayudar a disminuir las lesiones que se producen en nuestro deporte, ¿vale? Y luego un poco pues lo que habíamos hablado de los golpes, los aterrizajes y algo que sí, que quizás está muy relacionado con la preparación física, que es en lo que luego pues intentaremos avanzar, que serían las lesiones producidas por sobrecarga o por una sobresolicitación de nuestras estructuras. Sergio, confío que no te habrás dormido. Si tú crees que nos vamos por No, no, falsos vamos bien, derroteros, sigue, sigue, adelante, adelante. muy bien, muy bien. Es que soy más de escuchar que de hablar. Pero hoy te toca hablar, y además tenemos muchas ganas de escucharte. Bueno, perfecto, pues nada. Vamos a continuar repasando, viendo por encima un poco lo que son los factores, ¿no?, de lesiones. Más que nada, porque vuelvo a lo que dijimos anteriormente. Si conocemos qué es lo que ocurre, por qué ocurre y cómo ocurre, es cuando vamos a poder intentar poner soluciones, ¿eh? Entonces, básicamente hay factores que dependen o que son propios del deportista y otros que son externos o ajenos. Aquí están señalados, no hay tampoco, es un código de colores, pero bueno, yo lo que sí que he querido resaltar es, primero, aquellos que dependen de nosotros o aquellos sobre los que nosotros podemos, de alguna manera, actuar, ¿vale?, e intentar modelar para reducir esas lesiones. En cuanto a lo que sería el propio deportista, pues aparte de
la edad, sexo, el historial de lesiones, todos estos factores que hay una bibliografía y referencias que hablan de qué relación tienen en porcentajes y las lesiones que se producen, pues básicamente me quedo con dos cosas que sí que dependen de nosotros y que ahí es donde podemos incidir para evitar o reducir ese riesgo de lesiones, que son el nivel de nuestra condición física y la realización de calentamientos antes de la práctica. Por lo que respecta a los factores extrínsecos, ya que no dependen del propio organismo, del cuerpo del deportista, pues el propio deporte en sí pues, conlleva unos factores, unos riesgos. Hay deportes que tienen muchas más estadísticas y muchas más incidencias de lesiones. En el CAI, estos días que he estado leyendo, pues en alguna publicación extranjera hablaba de entre 6 y 12 lesiones por 1000 horas de navegación. Bueno, son puras estadísticas, son números, pero que en esas mismas publicaciones luego podemos hacer alguna relación o comparación. Y en el caso del fútbol, estaría en torno a esos números en entrenamiento, pero luego esos números se van hasta las 12 a 20 lesiones por 1000 horas de juego cuando es en competición. Obviamente las exigencias de la práctica no es la misma en entrenamiento y en competición. Y seguro que en los estudios que se pudieran hacer en kite, si no existen, también lo podríamos ver, que no es lo mismo la incidencia lesional cuando se entrena que cuando se compite. Luego, otros factores, obviamente, aquellas acciones de riesgo que podamos nosotros hacer mientras practicamos kite. Entonces, cuantas más acciones o cuantas más exigencia o más riesgo conlleven, más posibilidades de lesionarnos. Como hablábamos antes, el tema del material es otro factor que tiene una relación directa con las lesiones que se producen y aquello en lo que nosotros podemos incidir, que es el entrenamiento y en la competición que hacemos. ¿Por qué incide el entrenamiento y la competición? Básicamente en un concepto que luego hablaremos e intentaré explicar. Seguro que hemos oído hablar de él, que es la carga del entrenamiento. La carga es lo que supone, son los estímulos que nuestro cuerpo recibe, nuestro organismo recibe y sobre los cuales nosotros tenemos que dar una respuesta. Hablando de esas lesiones que habíamos comentado por sobreuso, sobre solicitación de nuestro organismo, esa carga que nos produce el navegar en kite y cómo nuestro cuerpo se adapta, para evitar lesiones, básicamente hay una fórmula y es mantener un equilibrio y una relación entre la exigencia o la carga que supone esa práctica y la prestación que nuestro cuerpo puede dar, o sea, para lo que estamos preparados. Obviamente, si nos enfrentamos a un esfuerzo físico o a una actividad para la cual no estamos preparados, vamos a lesionarnos. Si lo que hacemos es hacer una práctica o enfrentarnos a un esfuerzo para el cual nosotros estamos sobradamente preparados, pues el riesgo de lesión es mínimo. Y dentro de esta regulación de la carga y el estado físico que tenemos, pues yo aquí he intentado en un cronograma de lo que sería la situación en la actual en la que hemos estado o hay gente que está, pues durante el confinamiento o estas semanas o estos meses que hemos estado en casa, nuestro objetivo debería de ser o debería haber sido mantener la forma física, intentar mantenernos en el mejor estado en el que estábamos antes de empezar todo este periodo de encerrarnos en casa. Aquí personalmente, pues estamos oyendo ya de las famosas fases, de cómo vamos a ir reentrenando, vamos a volvernos a poder poner encima la tabla, poder ir a hacer nuestra práctica deportiva. Y entonces ahí ya sí que tenemos dos áreas en las que trabajar. Por un lado, seguir incrementando nuestra forma física, que ya no estará tan limitada a los medios que hemos podido utilizar estos días en casa. Luego, si podemos, hablaremos porque creo que es muy llamativo y además es muy importante cómo nos hemos adaptado a esta situación de estar en casa, de seguir entrenando, de seguir haciendo actividad física en casa y un poco sobre todo también cuál es la perspectiva de cara al futuro de cómo va a ser el entrenamiento deportivo. Pero eso quizás es otro tema en el que podríamos profundizar, ¿vale? Y en ese reentrenamiento, lo que sí que también tiene mucha importancia y que hablábamos en el resumen es cómo vamos a modelar la práctica, ese regreso, ese deporte que vamos a realizar para que no sea una exigencia mayor a lo que estamos disponibles, por decirlo de alguna manera.
La carga, el estrés al que sometemos el cuerpo, depende de dos factores básicamente, lo veis ahí. Uno es el volumen y otra la intensidad. Son conceptos que posiblemente hayáis oído. Básicamente el volumen es un aspecto cuantitativo, ¿eh? Cuánto tiempo, cuánta carga en volumen estamos dándole a la práctica. Y por otro lado está la intensidad, que es pues cuánto esfuerzo durante ese tiempo tengo que realizar, ¿vale? En el deporte náutico y en el kite hay un aspecto que marca la intensidad de la práctica y que nosotros no podemos determinar, que es el aspecto meteorológico, o sea, la fuerza o la intensidad que tiene el viento en el momento que hacemos la práctica. Sí que es verdad que a lo mejor podemos elegir el momento del día en el que volver a salir a navegar en función del parte meteorológico, pero dado que vamos a tener limitaciones, que eso es importante, y además en el tema de la navegación, pues las fases y los horarios que están proponiendo para volver a la actividad quizás no son los más ideales para la práctica de la vela o para navegar, ¿vale? En cualquier caso, es algo que está allí y nosotros no podemos manipular o modelar a nuestro gusto. Pero sí que podemos elegir y jugar con parámetros como, por ejemplo, el material, eligiendo diferentes dimensiones de las cometas, por ejemplo. Y luego también sí que podemos nosotros decidir la exigencia de nuestra vuelta a la práctica. Entonces, esto sí que es importante porque igual que cuando estamos oyendo que a los corredores, básicamente, a los que hacen atletismo, a los ciclistas, les están diciendo, ahora cuando volváis, lo que tenéis que hacer es menos tiempo que el que soléis hacer, menos tiempo que el que estabais haciendo, y a unas intensidades, a unas velocidades más bajas. Con un matiz, que hay deportes que a lo mejor han tenido la suerte de que durante esa etapa de confinamiento han podido seguir haciendo un trabajo específico, como sería el ciclismo, que pues con rodillos o con bicicletas estáticas pueden estar en casa manteniendo las exigencias y sin embargo en el kite no se ha podido mantener ese nivel o esa carga, ¿vale? Y luego ya vendría, pero más allá, pues lo que sería el reingreso a la competición, en donde además de ese incremento de la forma física, pues ya tendríamos que poner en marcha todos los procesos de recuperación que había comentado. Vale, intentando entrar en las necesidades desde el punto de vista de preparación física del kite, voy a ir pasando por aquí porque tengo algunas notas y no me gustaría olvidarme, ¿vale? Vamos a establecer 4 bloques, fundamentalmente. Tenemos una exigencia a nivel de tren superior, todo lo que son los hombros, bien para realizar los movimientos de la cometa o simplemente estabilizando la barra, y luego todo lo que son músculos flexores de los brazos para realizar las tracciones, tracción y poder manejar la cometa. En el tren inferior, todo lo que significa la transmisión de la fuerza de nuestro cuerpo hacia la tabla, que al final es la superficie con la cual nos desplazamos, y luego como un elemento de amortiguación y recepción de todos los impactos de los saltos de aterrizaje, además de la realización de movimientos que tengamos que hacer a la tabla, ¿vale? Otro bloque importante es lo que se llama core, que seguro que todo el mundo lo ha escuchado. El core, básicamente core significa el núcleo, habla del núcleo, del centro de gravedad de nuestro cuerpo, con la particularidad de que en este deporte sufrimos o se sufre una fuerza y una tracción importante a través del arnés. Fuerzas que además no son siempre son dinámicas, van cambiando de intensidad e incluso de dirección, con lo cual la musculatura de esa zona del cuerpo tiene que estar muy, muy preparada. Y luego, por otro lado, pues lo que se llamaría o consideraríamos una aptitud cardiovascular, que haría referencia a los sistemas cardiológico y respiratorio, básicamente porque toda exigencia muscular significa un consumo de oxígeno, una producción de dióxido de carbono que hay que ir eliminando, procesando con un objetivo básico que sería retrasar la fatiga. Que ese retraso de la fatiga significa 2 cosas. Por un lado, poder
trabajar a más intensidad y, por otro lado, también poder alargar las sesiones o los periodos de entrenamiento. Sin profundizar mucho más en temas fisiológicos, pero vamos, sí que quedarnos con que esos serían los objetivos principales en la preparación física, ¿vale? Ahora vamos a pasar quizás, y tengo que reconocer que no soy, a ver, no creo en lo que son las recetas, pasar unas hojas y pasar unas rutinas, o cuando la gente dice, no, es que he conseguido una rutina, un programa de entrenamiento. A ver, yo considero que el ejercicio físico debería de interpretarse quizás como los medicamentos, ¿no? Esto sería como si a uno que le duele, siempre pongo el mismo ejemplo, alguno lo habrá oído. Cuando nos duele la cabeza y alguien dice, paracetamol. Bueno, paracetamol no. A mí cuando me duele la cabeza, alguien me dice, paracetamol, 1 gramo, 3 veces al día, durante 4 días. Y luego vamos viendo si hay que cambiarlo o no cambiarlo. Personalmente, con el entrenamiento creo que tendríamos que actuar así. O sea, para nosotros el principio activo, ese paracetamol, podría ser sentadillas. No, es que a mí me han dicho que haga sentadillas y esto para el deporte va a ser buenísimo, para mi deporte va a ser buenísimo. Efectivamente. Y si comienzas a hacer sentadillas, muy probablemente mejores, no quiero decir que no. Pero cuando hacemos un plan o cuando alguien nos recomienda hacer algo, tendría que ir en esa línea. Decir, mira, tú tienes que hacer sentadillas, pero complementalo con unos abdominales. Y sentadillas tienes que hacer 3 bloques de 15 repeticiones, descansando 30 segundos entre cada bloque, haciéndolo a días alternos, y luego al cabo de una semana, esa sentadilla, ponte una bolsa o ponte un saco o una garrafa de agua y vuélvelo a hacerlo con una sobrecarga. Para mí eso es pautar actividad física y deporte. Y de esa manera es como se construyen las rutinas y los planes de entrenamiento. Que por otro lado, y siguiendo principios, igual que hay principios de la construcción, principios matemáticos, hay principios de la actividad física o del entrenamiento deportivo, y hay un principio que es básico, que es el de la individualización. Y es porque no lo que le va bien a un deportista tiene por qué irle bien a otro, ¿vale? Entonces, yo con esto lo que quiero ser es que seamos críticos, incluso con lo que yo os voy a presentar. Esto que se presenta aquí, que es un ejemplo, que nosotros, pues es un programa de prevención general que en su día se elaboró para el deporte de la vela. Es muy sencillo, la verdad es que los niveles de exigencia no son muy elevados, con lo cual sí que somos cautos de manera que el que lo haga, que no hay riesgo de que se pueda hacer daño, porque es muy básico, pero quiero que la gente lo mire así. Bueno, tomo la idea, al final son pequeños ladrillos, que son los ejercicios, cada ejercicio, y para construir el muro hay que ir viendo qué ladrillo queremos poner, de qué grosor y en qué cantidad, ¿vale? Guillo, Dime. una cosa, una pregunta que Alberto en el chat hace una pregunta. Dice, ¿unos ejercicios simples y rápidos para calentar antes de una sesión de kite? Ajá. Bueno, pues mira, en este mismo programa que se presenta, este programa nosotros en su día, aquí lo pone, se presenta como preventivo para la prevención de lesiones y además como una activación para navegantes. Entonces, ejercicios de activación. Yo lo que sí que aquí he marcado son diferentes bloques, porque hay gente que dice, no, ¿cómo caliento? Y a lo mejor hace 2 movimientos mientras saluda, mientras ve a alguien y enseguida se echa al agua. Hay que ser metódico. Yo en los calentamientos lo que recomiendo es que haya una primera parte de movilidad en la que vas moviendo todas las articulaciones del cuerpo, poniendo más énfasis en aquellas que sabes que por tu modalidad deportiva van a tener más solicitación, ¿vale? En este caso, en el kite, pues hombros, o sea, tienes que salir con los hombros sintiendo que están ardiendo, o sea, bien, las rodillas igual, los tobillos, las caderas y el centro del abdominal, lo que decíamos. Entonces, si seguimos aquí un poquito esta estructura, pues veremos que hay unos ejercicios básicos de movilidad, luego hay una activación cardiovascular que lo que intenta es poner en marcha todos los mecanismos, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, estar ya activados para ese consumo de oxígeno que vamos a tener, esa exigencia.
Para el tren superior, para todo lo que sería hombros y brazos y movimientos de tracción, pues aquí lo que estamos es planteando unos ejercicios a trabajar con elásticos, con un material muy ligero, que ocupa muy poco, muy sencillo, muy barato y que uno puede llevar en la bolsa, en el coche, en la bolsa de deporte al lado de la toalla y antes de salir a navegar, pues que puede hacer estos ejercicios. Luego, para el tren inferior, pues planteamos unos ejercicios también sin material muy básicos, con el propio peso del cuerpo, unas sentadillas y luego un poquito de propiocepción, de equilibrio, ¿vale? Para que las articulaciones y los músculos vayan respondiendo bien a los posibles cambios de equilibrio que se producen y vayan estabilizando las articulaciones. Luego, lo que hablábamos de la zona abdominal y lumbar, con unos ejercicios, en este caso se plantean isométricos, que es simplemente mantener las posturas, y luego con unos estiramientos básicos, ¿vale? Esto podría servir como una receta, una chuleta a seguir. Que alguien dice, no, yo es que necesito, porque mi punto débil son los hombros, pues quizás en el bloque de tren superior tenemos que meter algún ejercicio más específico, luego veremos que hay ejercicios más específicos y a lo mejor puede quitar de otra zona en la que no tiene problemas, ¿vale? Voy a seguir avanzando, no sé, a ver qué nos aparece por aquí, por todo lo que he rescatado, ¿vale? No sé si he contestado a la pregunta o a la consulta que nos había hecho nuestro compañero. Alberto, yo entiendo que sí, pero bueno, de todas formas, en cualquier momento, si quedan dudas, pues ir poniéndolas en el chat y si os parece, pues, no sé, dime tú, Gillo, ¿cuándo prefieres contestar las preguntas? ¿A medida que vayan saliendo o prefieres que hagamos un bloque de preguntas al final? Bueno, yo si quieres acabo un poquito con lo que tengo, voy a intentar no enrollarme y pasamos luego a preguntas si quedaran, ¿vale? Vale, Voy a ir, perfecto. vale. Pues entonces, Ahora si te ya, bueno, parece, y dejarlo, ir poniendo las preguntas en el chat y así a medida que se os vayan ocurriendo y cuando termine Gillo, pues las vamos lanzando. vale, pues mira, respecto a lo que sería el entrenamiento en casa durante este periodo que hemos estado, antes lo decía, nos hemos tenido que adaptar a las posibilidades que teníamos, al material que teníamos y creo que nos va a servir y va a ser de utilidad porque pues muy probablemente hasta que se pueda volver a la práctica en centros de entrenamiento pues pase un tiempo, ¿no? Entonces, para el entrenamiento cardiovascular, cualquier actividad, cualquier ejercicio que suponga o con el que consigamos un aumento de la frecuencia cardíaca, ya estaríamos consiguiendo esos objetivos. Objetivos que, por otro lado, bueno, aquí en la diapositiva, pues veis que en función de la intensidad a la que hagamos esos ejercicios, vamos a conseguir un efecto u otro. Yo, principalmente, y para la prevención de lesiones, pues con hacer unas actividades cardiovasculares moderadas sería suficiente. Obviamente, deportistas que estén intentando mantener su nivel físico de alto rendimiento, pues muy probablemente tengan que hacer entrenamientos pues, con métodos de alta intensidad e interválicos con porcentajes de intensidad mucho más elevadas, ¿vale? ¿Esas actividades cuáles son? Pues básicamente hemos tirado estos días mucho de bicicletas estáticas. Ha habido incluso algunos que han podido seguir corriendo en cintas. Yo me he sorprendido mucho de las casas que tiene la gente en esta época de confinamiento. Me da la sensación de que hay gente que confinada tiene más libertad que algunos de nosotros. Luego otros métodos o actividades para el cardiovascular podrían ser el remo ergómetro, el remo indoor, y en nuestro caso, en esta modalidad del kite, además porque hay una implicación tanto del tren inferior de piernas como del tren superior, y además con un gesto y un componente de tracción importante que es el que luego se puede transferir a la navegación. El tema de escaleras, pues también, tanto como saltar a la comba o esos pequeños circuitos que hemos visto muchos recursos de gente muy buena, que además a mí me ha gustado cómo lo han planteado y cómo han buscado soluciones estando en casa, ¿vale? Respecto a lo que sería el entrenamiento de la zona del núcleo del cuerpo, centro de gravedad, abdominales y lumbares, nosotros básicamente, o yo cuando propongo los trabajos, sigo tres maneras o tres formas de trabajar. Una que podría ser con ejercicios isométricos,
Isométricos lo que significa es que mantenemos la posición, no hay una fase de acortamiento y estiramiento del músculo, sino que se mantiene en una posición. Ahí yo planteo una metodología, empezar con esos ejercicios que se muestran ahí en los dibujos, podríamos comenzar con 30 segundos de trabajo y a medida que lo vamos superando y que vemos que tenemos dominado el ejercicio, ir incrementándolo hasta 45 o incluso 60 segundos o más. Un pequeño descanso entre ejercicio y ejercicio, una transición para asegurarse que la posición que adquirimos es la buena y luego pues pausa de descanso. ¿Cuántas veces? De 1 a 3. Eso es lo que yo entiendo un poco por lo que sería una prescripción de esos ejercicios. Otro método, el core estándar o el que solíamos hacer de toda la vida, en el que hay un encogimiento, hay un acortamiento y un estiramiento de la zona muscular trabajada. Y luego un tercer método que sería usando el fitball, los balones hinchados, en los que ya encontramos una cierta inestabilidad, un movimiento que hace que cada repetición pueda ser diferente en los vectores de fuerza y que hace también pues una implicación mayor de la musculatura. A nivel de acondicionamiento muscular, cómo trabajar, hemos visto cardiovascularmente, muscularmente. Métodos que podemos usar en casa, fácil, accesibles, sin mucho material, pues ejercicios de autocarga, ejercicios con el propio peso del cuerpo. Aquí tenemos algunos ejemplos, pues la típica sentadilla, una extensión de tríceps pues apoyados en un banco o en algunas sillas que pudiéramos tener en casa, zancadas, flexiones en el suelo y luego pues abdominales y lumbares. Maneras de trabajar, ¿cómo se puede dar esa indicación o esa prescripción de este entrenamiento? O bien indicando las series y las repeticiones que tiene que hacer el deportista. En este caso, en la izquierda vemos pues, una serie de ejercicios que le dices que tiene que repetirla 3 veces con 15 repeticiones cada vez que lo hace. O bien hay otra opción que podría ser simplemente decir el número total de repeticiones que se tienen que hacer y le das la consigna de y lo tienes que hacer en el menor tiempo posible, ¿no? Con lo cual ya le estás metiendo un reto y una exigencia mayor. Más entrenamientos musculares y aquí entramos en un método que considero que para la práctica de kite es muy interesante porque tiene un carácter más específico y de mucha más transferencia a luego lo que es el entrenamiento en el agua. Sería el llamado entrenamiento en suspensión, muchas veces, bueno, malmente llamado TRX porque al final TRX es una marca de material. Hay otras marcas de suspensión, de entrenamientos de suspensión. Y lo que vemos aquí es que además de tener una similitud con lo que podrían ser los gestos que hacemos con la cometa, si a estos ejercicios que aquí se plantean en esta tabla, bueno, esto sería una tabla que se pasa, indicas un calentamiento, luego después de un pequeño trabajo cardio empezaríamos con la potenciación, vemos ahí potenciación de tren inferior o de tren superior con los diferentes ejercicios. Siempre, en cada ejercicio, el número de veces que se tiene que hacer, 2 o 3 series, y el número de repeticiones que se tienen que hacer, ¿vale? Si a estos ejercicios en suspensión les añadimos una superficie inestable, como puede ser el BOSU es esta semi-esfera que vemos que está usando ahí María Molina, pues ya estamos haciendo una similitud respecto a lo que sería la navegación en kite. Y si además, en lugar de los agarres estándar que puedan traer esos sistemas de entrenamiento en suspensión, aplicamos o acoplamos una barra del diámetro de las dimensiones con las que navegamos, pues lo que estamos es consiguiendo una especificidad en el trabajo. ¿Vale? Voy a continuar. Bueno, un trabajo de acondicionamiento muscular, pero esta vez dirigido y centrado especialmente al tren inferior, a lo que son musculatura y articulaciones de las piernas. Hemos visto cuando hemos iniciado y veíamos los requerimientos de esta modalidad, veíamos que había una alta exigencia en el tren inferior y en las articulaciones de tobillos y rodillas. Pues podría haber 4 ejercicios o 4 tipos básicos de ejercicios que serían las famosas sentadillas, que se pueden empezar haciendo simplemente con el peso del cuerpo. Un siguiente paso podría ser el peso del cuerpo realizando un salto
que ya hay un gesto similar al que podemos hacer cuando navegamos con la tabla, e incluso un tercer nivel en el que hacemos ese mismo ejercicio pero con sobrecargas, ya sea barras, ya sea mancuernas, cualquier cosa que nos suponga una resistencia mayor. Claro, yo aquí lo que no puedo poner es sentadillas. ¿Qué le recomiendo a cada uno? Depende del nivel de condición física. Empezaríamos por un ejercicio u otro y empezaríamos con un volumen y una carga determinada. Por eso aquí yo no digo, señores, ¿queréis hacer acondicionamiento muscular? Hacer sentadillas con 20 kilos, 3 series, 20 repeticiones. Porque a lo mejor a uno sí que le puede venir bien y a otro igual no es lo mejor, ¿eh? Pero sí que me gustaría que igual, como herramienta, puede servir el conocer esos ejercicios y que vean la posibilidad que hay de cómo ir progresando o cómo ir complicando las cosas desde mi inicio, desde que estoy en un nivel de forma inferior, y a medida que voy superándome, cómo puedo ir complicando, ¿vale? Otro ejercicio muy interesante para el kite sería el realizar una sentadilla isométrica. Igual que hablábamos de los abdominales isométricos en los cuales no hay movimiento, no hay estiramiento y encogimiento del músculo, ahí mantenemos una posición que es muy similar a lo que puede estar ocurriendo en la posición del navegante, con la característica que aquí además podríamos completar durante el tiempo en el que estamos manteniendo esa posición, pues podríamos complementar con algún trabajo de tren superior para hombros, pues algunas elevaciones con mancuernas o con elásticos, ¿vale? Otro ejercicio muy importante o interesante y que puede ser de gran utilidad serían los burpees con saltos, así como el trabajo de saltos. Cuando hablamos de hacer saltos, que yo creo que es un entrenamiento muy útil y muy bueno, el tema es que hay un abanico. O sea, ahora me viene a la mente Benito Floro, que era el entrenador de fútbol, que dijeron que un día se puso a hablar del saque de banda y estuvo una hora hablando del saque de banda. Con los saltos podría pasar lo mismo. O sea, queremos entrenar saltos, es tal el abanico y podríamos avanzar tanto que podríamos tirarnos mucho tiempo. Simplemente los saltos hay que tener en cuenta que pueden ser verticales o pueden ser horizontales. Los podemos hacer con 2 piernas o con una sola pierna. Los podemos hacer despegando con 2 piernas y aterrizando con una sola pierna o viceversa. Y los podemos hacer sobre superficies estables o sobre superficies inestables o irregulares. Con toda esa combinación salen ejercicios que cada uno puede construirse. ¿Yo qué necesito? Pues en el kite, básicamente saltos, pero saltos con las 2 piernas juntas. Y saltos con un aterrizaje con 2 piernas juntas. Pero sí que igual es interesante el plantearse el hacer despegues y aterrizajes sobre superficies variables y que van cambiando, ¿vale? Solo intentar un poquito abrir la perspectiva y la mente por si luego puede ser de utilidad, ¿eh? Y luego, pues también hablar de que cuando trabajamos con la prevención de lesiones, hay programas preventivos que serían generales, que serían dirigidos pues un poco para todo lo que sería el deporte en particular que estamos abordando, pero luego sí que se pueden hacer programas más individualizados en función de los puntos débiles que pueda tener un deportista. Entonces, nosotros en este caso, pues cuando hay alguien que presenta, más allá de toda la prevención que se tenga que hacer, si hay que focalizar o hacer énfasis en un trabajo de hombros, pues una de las propuestas que se hace o que nosotros trabajamos y que va bien y que da resultados, pues es incluir en el caso de los hombros unos ejercicios de movilidad tan sencillos como son giros, rotaciones, trabajo con una barra. Si no tenemos una barra, la misma toalla con la que vamos a la playa podemos trabajar, ¿vale? Y luego un trabajo con esos mismos elásticos que antes habíamos dicho, pues podemos hacer todo el tema de rotaciones y elevaciones, trabajar esa articulación en todos los vectores de movimiento, ¿vale? Y luego hay otro ejemplo de lo que sería al lado, de lo que sería un programa de prevención trabajando la propiocepción y el equilibrio. Voy pasando, vale. Ya respecto a lo que es preparación física casi habríamos acabado. Hemos tratado el trabajo cardiovascular, el trabajo core, el trabajo muscular, pero antes hablábamos de que la práctica en náutica y en el ambiente marítimo pues tiene, y hay otros factores que tienen gran incidencia en las lesiones. Uno es el tema de la hidratación, que no nos tenemos que olvidar, tenemos que mantenernos hidratados, básicamente porque hay estudios que demuestran
que una deshidratación o una incorrecta hidratación puede hacer perder un 10% del rendimiento. Entonces, si nos planteamos la inversión de tiempo y de dinero que hacemos en entrenamientos, en material, por mejorar pequeños porcentajes de nuestro rendimiento, si luego por un aspecto tan fácil como puede ser el que nosotros bebamos y nos hidratemos correctamente, vamos a perder hasta un 10%, da igual, aunque no lleguemos al 10%, me creo que pueda ser un 5%. Creo que estamos matando moscas a cañonazo, nos estamos preocupando de unas cosas que igual no son tan importantes y estamos dejando de lado otras, además muy sencillas, que simplemente el tener en mente que hay que hidratarse. Los errores, pues muchas veces que no bebemos lo suficiente ni en el momento adecuado. Nosotros, yo siempre que hemos trabajado o trabajamos con los servicios médicos, tanto en Vuelta al Mundo, con el TP52, con el Azurra, y siempre teníamos un poquito ese eslogan de si tienes sed, vas tarde. O sea, tendríamos que estar bebiendo sin que nosotros tuviéramos la sensación de que tenemos sed. Ya la sed es un mecanismo que nos está avisando de que nos está faltando agua. Entonces, hay que beber aunque no tengamos sed, poquito a poco. ¿Cómo? Ahí hay una propuesta. Pues antes de la actividad física, antes del entrenamiento o de la competición, beber medio litro de agua, durante la competición y después. Pero ¿cómo? No hay que beber el medio litro de agua de golpe, sino que es mejor, pues, poquito a poco y a sorbitos, ¿vale? Y luego otra cosa muy importante que es el tema de la protección solar. Muchas de las lesiones, abrasiones, quemaduras, por no decir de problemas más serios como pueden ser cánceres de piel, pues vienen producidos por una insuficiente protección, ¿no? ¿Cuál es la mejor medida o la recomendación que se puede hacer? Disminuir la exposición. Cuantas menos horas, mejor. Pero nos gusta el sol, ¿no? Navegamos, estamos en un buen entorno, es nuestra cancha de juego, como dicen, y hay veces que no lo podemos evitar. Entonces, ya que no podemos evitar esa exposición, sí que por lo menos intentar usar las mejores o el mayor número de barreras posibles, ¿no? Tanto a nivel de ropa, camiseta, ropa técnica, como pueden ser gorros, gafas y cremas de protección solar, ¿vale? Vale, pues entonces vamos a acabar como hemos empezado. Empecé diciendo que por si acaso la gente tenía prisa, había quedado, tenía que ir a algún sitio, que es un viernes bueno para irse por ahí. Vamos a acabar con el resumen. Si a mí me preguntan cómo evitar las lesiones a la vuelta ahora de nuestra práctica deportiva, yo les haría este resumen y les contestaría de esta manera. Manteniendo la forma física dentro de las posibilidades que tenemos de hacerlo en casa y ahora que poco a poco se van abriendo las posibilidades, que ya podemos salir a entrenar al aire libre y que ojalá dentro de poquito cada uno ya pueda practicar su deporte específico, como modelando ese regreso, intentando regular esa carga, ese tiempo, no pensar, no estamos como estábamos en febrero, hay que ser consciente de ellos. Tampoco creo yo que tengamos mucha prisa porque los calendarios no nos están obligando, no tenemos una cita tan próxima como digamos hay que ponerse ya en ese mismo nivel, con lo cual al no tener esa exigencia también sería un poco absurdo exigirnos y apretarnos más de lo necesario. Poner en práctica y seguir procesos de recuperación, tanto nutricionales, tanto de descanso, horas de sueño, ¿vale? Como métodos de recuperación, ya sea pues vía masajes o cualquier otro. Realizar programas preventivos con esos ejercicios que hemos visto muy por encima y que digo, igual no ha dado tiempo de verlos, da igual, si es que los vamos a encontrar, se encuentran en internet donde sea, pero sí que me gustaría que cada uno hubiera reflexionado o se hubiera quedado con ese sentido crítico de decir qué es lo que me puede venir bien a mí o no y de qué manera puedo ir yo adaptándolo o puedo ir construyéndome esa hojita de entrenamiento, ¿no? Realización de un buen calentamiento antes de meterse en el agua, el tema del agua, de la hidratación, ojo con los materiales, revisar que esté todo bien, que esté correcto, que las fijaciones esté todo bien, que no vayamos a tener una lesión por una rotura. También los materiales, lo que habíamos dicho, el dimensionamiento de la cometa puede facilitarnos las exigencias, la protección solar y, muy importante, y en esta época, pues por favor seguir las medidas y las recomendaciones y las especificaciones que nos dan en relación al COVID. Somos un deporte en el que en principio no tenemos que
compartir, me refiero al kite, no hay que compartir un material o no se debería compartir un material, con lo cual es particular. Hagamos una buena limpieza. Obviamente intentemos no compartir botellas de agua. La distancia casi mucho mejor que la podamos mantener, esos 1,5 metros, 2 metros durante la práctica, no vaya a ser que tengamos un disgusto. Y bueno, poco más que añadir. Siento el rollo que os he soltado y espero que haya sido de provecho. Gillo, aquí hay algunas cuantas preguntas, te las voy a ir pasando, ¿vale? Bien, bien. Dice, mira, Guillermo dice, porque muchas veces en los entrenamientos el cuerpo resiste y cuando comenzamos a competir comienzan las lesiones, aun cuando el esfuerzo es igual o inferior. Una pregunta interesante. A ver, básicamente, o sea, lo que está claro es que durante la competición no está ocurriendo lo mismo o no está ocurriendo algo para lo que el cuerpo estaba preparado. También ahí hay aspectos que no los hemos metido aquí en la charla, que son factores de lesión, que es el estado psicológico, el estado de activación. Muchas veces una sobreactivación, un nerviosismo puede hacer que realicemos malos gestos. Muchas veces la exigencia de la competición hace que algo que en un entorno más controlable, como puede ser el entrenamiento, algo lo ejecutemos de una manera correcta y cuando estamos compitiendo, pues por la velocidad con la que tenemos que tomar las decisiones, la exigencia es mayor. O sea, muchas veces a lo mejor nos da la sensación de que las exigencias son menores, pero no está siendo así. También puedo decir, hay veces que nos podemos estar lesionando en competición porque a lo mejor ese día no hemos descansado tan bien, venimos de hacer un viaje largo, con lo cual no hemos descansado. Habría que analizar realmente cuáles pueden ser los factores que influyan en eso. Vale, seguimos con Víctor Bolaños. Dice, ¿recomiendas algún ejercicio después de la navegada? Bueno, si hay tiempo, sí, por supuesto, siempre, porque tiene que haberlo, porque si tengo que salir 5 minutos antes del agua, lo haré, es guardarme para hacer unos buenos estiramientos, ¿vale? Y luego, si además la sesión hubiera sido, es muy habitual en gente de alto nivel y de alto rendimiento y competición, que cuando la exigencia del entrenamiento ha sido muy alta, luego va al gimnasio y aprovecha para hacer algunos ejercicios cardiovasculares o de una intensidad muy baja simplemente para soltar, ¿no? Lo que se dice, soltar la musculatura. Entonces, podría ser muy útil eso. En el caso nuestro, unos buenos estiramientos, un poquito de bicicleta a una intensidad muy baja para soltar piernas y desentumecer, y lo mismo a lo mejor con unos elásticos para el tema del tren superior. Ese mismo programa que se puede utilizar como calentamiento, como vuelta a la calma, también se podría llevar a cabo. Perfecto. Nicolás de Martini dice, ¿cuál sería la mejor manera de reentrenar el músculo recto abdominal, sobre todo el recto anterior, cercano al pubis, que trabaja fuerte en los saltos? ¿Y cómo hidrato durante la sesión? Si normalmente las sesiones duran 45 minutos o un poco más. Bien, bueno, pues mira, vamos a empezar quizás por lo último, ¿no? Hay que buscar, a nosotros nos pasa también, lo que está claro es que la mejor manera o para que uno pueda hidratarse, lo que hay que hacer es tener accesibilidad a las bebidas, a la hidratación. Entonces, si bien son métodos que durante la competición pues, no nos podemos plantear usarlos por los inconvenientes que tiene, pero en los entrenamientos pues sí que podemos hacer por usar algún camelback o mirar de qué manera hay gente que a lo mejor tiene entrenadores que pueden estar más accesibles, o a lo mejor tenemos que hacer pequeños breaks en la sesión para acercarnos a la orilla, meter un trago, hidratarnos y luego continuar, ¿no? Eso es una opción. Si no hay opción de hidratarse durante la práctica, pues sí que intentar salir al agua lo mejor hidratado posible y sí que intentar que una vez volvemos a tierra recuperemos esa hidratación lo antes posible, ¿vale? También lo tengo que decir, muchas veces nosotros salimos a navegar y por los motivos que sea no has podido beber, simplemente eres consciente, ojo, aquí no lo he hecho bien y tengo que hidratarme. Y luego respecto a lo que es no sé cómo he hablado, readaptación o reentrenamiento. A ver,
el músculo abdominal, al igual que cualquier otro músculo, es un trabajo progresivo que hay que ir haciendo. En el caso de los abdominales, el trabajo a mí me da la sensación de que es prioritariamente y mayoritariamente isométrico, o sea, es un trabajo de fijación. Entonces sería cuestión de en tierra o bien con ese trabajo que hemos dicho en suspensión, mantener las posiciones en las que estamos navegando. O otra cosa que también se puede hacer y se me ocurre es con el arnés intentar hacer algún tipo de anclaje con un elástico o con un peso que vaya a una polea, algo como que nos hiciera resistencia y nosotros, obviamente empezando con poca carga, pero incrementándola, ese peso o esa resistencia, alejándonos con el elástico, que al final lo que va a hacer es tirarnos más, y ir trabajando. ¿Cómo empezaría yo? Pues sesiones de 20-30 segundos, tres series, 3 veces, ir incrementando ese tiempo progresivamente a medida que el músculo y las sensaciones nuestras nos dan la información de que lo vamos superando. Perfecto. Alguacil dice, ¿las bebidas energéticas cuándo mejor, antes o después? Energéticas. Energéticas. Bueno, a mí yo no soy muy partidario de las bebidas energéticas, salvo en deportes de muy larga duración, ¿no? En las que va habiendo un vacío de todos los depósitos energéticos que tenemos en el cuerpo. Pongámonos que estamos hablando de esas sesiones, porque lo suyo es llegar al entrenamiento con unos buenos depósitos energéticos, pues porque se ha hecho un buen desayuno, una buena comida o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, pongamos que tenemos que ir dando energía al cuerpo por la longitud de la sesión. Hay geles, también se pueden usar las bebidas. Lo que pasa es que a mí me viene a la cabeza marcas comerciales y yo no soy muy partidario de usarlas, ¿no? Pero bueno, durante la práctica pues se puede hacer. ¿En qué cantidad? Pues como estábamos la pauta normal, pues cada 15 minutos intentar ir tomando lo que sería medio vaso o un vaso de agua, no más. Bien, seguimos. Víctor pregunta también, dice, ¿cuánto debería durar una buena sesión de Fórmula Kite? Wow, eso, mira, que conteste alguno de los profesionales de, lo suyo, a ver, en cualquier otro deporte, las sesiones de entrenamiento al final lo que intentas es simular las condiciones de la competición. Entonces, yo sería la indicación que daría, pero seguro que aquí hay gente mucho más profesional y expertos en lo que es la Fórmula Kite que igual pueden ayudarnos con esa pregunta. Vale. Bien, vamos a ver si alguno se anima y contesta. Alejandro dice, ¿qué ejercicios aconsejarías para los propensos a la epicondilitis? Al parecer es una lesión muy común en la vela. ¿Algún consejo de prevención o cómo tratarlo post-entrenamiento? Vale, pues mira, la epicondilitis es una lesión muy frecuente efectivamente en la vela y básicamente porque son de esas lesiones ligamentosas, o sea, hace referencia a los ligamentos y que están, perdón, a los tendones y que están relacionadas con las fuerzas de agarre que estamos haciendo, ¿no? Entonces, en vela toda la fuerza que nosotros transmitimos al final pasa por un agarre, ya sea a un cabo, a una manivela para darle al coffee, en este caso a un agarre fuerte a lo que sería la barra de dirección de la cometa. Son lesiones que también se dan y muy habituales y de hecho se las viene mal llamando codo de tenista, codo de golfista, etcétera, porque son lesiones muy habituales en esos deportes, ¿vale? Entonces, como es una lesión que podríamos considerar de sobreuso o sobresolicitación, lo que está claro es que a esa estructura, al tendón, le hemos sometido a más esfuerzo del que estaba preparado. Primero, lo que tenemos que hacer es reducir, más allá de lo que serían tratamientos médicos, métodos antiinflamatorios, que yo ahí no quiero meterme porque no es mi área y mi campo, desde el punto de vista de la actividad física y la preparación, lo que sí que tenemos es que reducir esa exigencia y esa solicitud que se le está haciendo a la estructura. También de forma paralela, analizar y pensar si se pueden modificar los diámetros de agarre con los que estamos trabajando. En algunos casos y en algunos deportes eso se puede hacer. En las
raquetas o lo que sea, pues con sobregrips, o lo que nos hace abrir más o menos la mano y hace que, porque al final los tendones son los que fijan los músculos flexores con los que apretamos y encogemos los dedos. En nuestro caso, los diámetros de los cabos son los que son, las barras de las cometas pues igual se pueden modificar y uno encontrar un diámetro con el cual se sienta más a gusto. Pero bueno, por ir en el tema de los ejercicios y la actividad, bajar la solicitud, bajar el tiempo de entrenamiento y la carga de entrenamiento, y cuando desaparezca el dolor, volver a hacer o hacer refuerzos de esos músculos y esos tendones. ¿Cómo? Ahí nos metemos en métodos que se llaman métodos excéntricos. El problema es que si me pongo a explicar estas cosas igual es un poco rollo. Pero bueno, hay métodos de fuerza excéntricos que tienen científicamente comprobado que van bien para el refuerzo de los tendones y de la inserción de los músculos al hueso, ¿vale? Bien, y Víctor comenta una recomendación para una persona que tiene hernia discal y hace fórmula kite. Que se divierta. A ver, es que con el tema de hernias discales, no ha habido proyecto de vuelta al mundo que no hayamos tenido algún tripulante con hernias discales. Y muy probablemente muchos de los que estamos aquí hablando tengamos una hernia discal, ¿vale? También tengo que decir que de aquellos que les encontraban las hernias, algunos profesionales decían que tenían que abandonar la práctica deportiva, ¿no? Profesional. ¿Tú cómo vas a hacer eso? En un barco con todos los pesos, con todo lo que se mueve. No, eso vas a acabar destrozado y a día de hoy siguen navegando. Básicamente, cuando hablamos de ya sea de hernia discal o cualquier otra lesión, ahí la diferencia es si es sintomática o asintomática. Hay jugadores de golf, jugadores de tenis que tienen hernias discales. La diferencia es que hay unas que son sintomáticas y producen dolor y te limitan la práctica, y hay otras que son asintomáticas y la gente puede seguir. Sí que es bueno conocer y saber que se tiene esa lesión, agradecer en el caso de que sea una asintomática y nos permite hacer nuestra actividad de forma normal, agradecerlo y decir, y para no pasar a un estadio peor, lo que sí que hay que hacer es una potenciación y una musculación muy seria y muy importante de toda la musculatura que fija al final esa estructura ósea que es la columna, pues toda la musculatura que se inserta ahí, que básicamente son pues por la parte frontal los abdominales, por la parte posterior los lumbares y los oblicuos en los laterales. Bien, pues con esto terminamos las preguntas, a no ser que haya alguien más que se anime a hacer alguna pregunta a Gillo. Hemos sido tremendamente puntuales, son las 7:01, o sea que, bueno, aquí tenemos a Marta. Marta Sánchez dice, los entrenamientos que me suelen hacer desde el Club Náutico de Javia son entre 1,5 y 2 horas, sobre todo para practicar maniobras y lo que más tengo que mejorar. A partir de las 2 horas mi cuerpo ya no coordina igual y tengo que parar y hacer otra sesión luego. Vale, yo creo que esa es la respuesta a quien nos preguntaba la duración de las sesiones, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Marta. Vale, pues Bueno, nada más. pues A ver, creo que ya está todo. Pues nada, Sergio, yo volver a agradeceros que hayáis contado conmigo y que me hayáis hecho pasar este rato. Y nada, animar a todo el mundo a que se ponga en marcha, a que retomemos la actividad, a que pensemos en objetivos futuros y a disfrutar de nuestro deporte, ¿vale? Mil gracias a ti por esta charla tan interesante y porque estoy seguro que ha sido súper útil para todos y sobre todo de cara a esto, a volver al mar, a volver a navegar y no sufrir lesiones que nos vuelvan a mantener en el dique seco durante un tiempo. Muchas gracias a todos por vuestra participación y espero que lo hayáis disfrutado igual que nosotros. Un saludo a Manolo, que le veo por ahí. Cuídate.